Primero que nada, muchas gracias al doctor Peniche por la invitación. Un tema interesante, diferente, que se puede abordar de muchas formas. Obviamente no podemos hablar de toda la tecnología que hay y relacionada con córnea porque nos podríamos pasar toda la noche. Entonces decidimos hacer la división del tema en dos partes. Convenientemente escogí la parte filosófica, que es la que voy a dar primero, y la segunda, la doctora Cristina Pacheco, que es médico de base del Departamento de Córnea del Hospital de la Luz, nos va a presentar un caso clínico. Bien, creo que los oftalmólogos nos hemos ido complicando la vida conforme van pasando los años y las casas comerciales nos han ayudado a hacer esto. ¿Por qué? Porque nos hemos dejado llevar por esa tecnología y vamos siendo presionados en muchas ocasiones a utilizarla. ¿Por qué? Porque se vuelve una moda hacer algo, cuando desde el principio nosotros podríamos agarrar y seguir utilizando una lámpara hendidura, seguir utilizando una cámara fotográfica que no tiene mayor complicación, hacer un video como se hacían hace muchos años, ¿no? Y hacer los diagnósticos bastante precisos de una forma clínica sin mayor problema. Sin embargo, viene la tecnología, viene empujando y nosotros queremos estar al día, queremos estar a la vanguardia y entonces vamos aprendiendo esta tecnología. El problema es que pasa el tiempo y se nos olvida la clínica y entonces no sabemos hacer absolutamente nada si no tenemos toda la cantidad de aparatos que tenemos en la actualidad en oftalmología. Hay veces que se tienen, pero hay veces que no se tienen y entonces esto hay que tomarlo en cuenta. Una vez que pensamos en tener la tecnología en nuestras manos, y vamos a hablar ya específicamente de tecnología y córnea, hay que tomar en consideración varias cosas. En primer lugar, la habilidad clínica que se pueda tener para utilizar todos estos estudios de imagen, ¿no? Es importante tomarlo en cuenta. Valorar las ventajas que tiene esa tecnología o bien la parte técnica de esos aparatos que estamos utilizando, la conveniencia de su uso, que en ocasiones con esta moda no lo vemos y ahorita lo vamos a ver con algunos tipos de aparatos, el costo-beneficio que representa para los pacientes en utilizarla. Si es una interpretación sencilla, a veces se vuelve sumamente complicada, nos hemos hecho trizas la cabeza con cada uno de los aparatos y de repente no los entendemos bien y nos pasamos bastante tiempo tratando de entender, como fue el caso de las topografías en su inicio o algún otro tipo de aparato que no lo conocemos y tiene que pasar una curva de aprendizaje. Disponibilidad en las herramientas dentro de los aparatos, efectos adversos que tengan esta tecnología, sobre todo en aparatos que tengan que ver con procedimientos invasivos, y el tiempo que requiere para hacerse el estudio. Hay veces que era más fácil verlo en la lámpara hendidura que hacer todo este estudio sofisticado y que le tomó demasiado tiempo para realizarse. Dentro de los más famosos, porque les mencionaba que no podemos hablar de todos en esta plática, pues es la topografía corneal. La topografía corneal es algo que conocemos desde hace muchísimo tiempo, y nos podemos remontar a hace muchos años, desde el momento en que se crea el disco de Plácido. Y este dato lo pongo para que se den una idea del tiempo que ha tomado desde desde las bases de una topografía y posteriormente una videoqueratografía, hasta llegar a lo que usamos actualmente como es la topografía de elevación. Y hemos pasado por la parte de las topografías axiales, aquellas en donde nos creíamos mucho sabiendo interpretar una topografía axial y con eso hacíamos grandes diagnósticos y metíamos a los pacientes a cirugía refractiva. Resulta que ahora tenemos la topografía de elevación y entonces ya tenemos más datos, se vuelve más sofisticado, nos volvemos más miedosos para operar porque obviamente ya nos dan más datos, la elevación era algo que no usábamos antes. Y entonces nos ponemos a poner peros nosotros mismos con los resultados de cada una de esta tecnología, ¿no? Es muy útil para ciertas cosas, sobre todo para pacientes de cirugía refractiva, pero no se tiene la verdad total en las manos. Muy útil en pacientes con queratocono, el costo es alto, no es invasivo, es una ventaja y tiene
al paso de los años una medición objetiva, cosa que no fue cuando recién empezó la tecnología. Hablando de este mismo tema, entra actualmente el tema del Pentacam, y vean desde qué momento empieza el concepto de la cámara de Scheimpflug, desde 1906, y no es sino hasta 1996 que viene la actualización y el proceso va mejorando hasta que tenemos las máquinas que actualmente utilizamos. Son buenas, son útiles, son cosas que se pueden utilizar combinadas con el Orbscan. Es mucho mejor para pacientes médicos no presbitas, porque la verdad es que la cantidad de numeritos que tiene son inmensos y cuando quieres hacer el análisis cuesta mucho trabajo, pero vaya, si lo combinas con el uso del Orbscan es bastante aceptable. Seguimos complicándonos la existencia y entra la aberrometría, una tecnología que es buena, que nos da otros datos que no nos da ningún otro más. Sin embargo, como que no ha terminado de caminar como debería de ser. Finalmente, la aberrometría sí se utiliza, pero si nos ponemos a analizar la cantidad de pacientes que nos metemos a operar con personalizado, sigue siendo muy baja. Entonces, es algo que con todo y que es una gran infraestructura, no es algo que ha terminado de ser tan útil y del uso diario para los oftalmólogos y sobre todo para los corneólogos. Pasando a otro tema como son las angiografías, esto tiene muchísimos años que se realiza, inicia en la parte de angiografías retinianas y posteriormente se hace en el segmento anterior y en córnea. Es un procedimiento invasivo que tiene sus limitaciones por la presencia de alergias, por la presencia de ser algo invasivo y de que requiere de ciertos tiempos para poderla realizar. Sin embargo, cuando se le conoce adecuadamente es algo que es tecnología que se desarrolló hace muchísimo tiempo, que tampoco ha sido muy sofisticada, a excepción de los últimos sistemas que están relacionados con computadora para la amplificación de la imagen y demás, pero que es algo relativamente sencillo y bastante útil. La microscopía confocal, también observen el año en el que fue desarrollado inicialmente, en 1957. Es una tecnología muy buena, es la utilidad para ver la dinámica celular a las diferentes capas de la córnea. Tiene mucho sentido, se puede analizar en pacientes que tienen cirugía refractiva, en pacientes que tengan úlceras, pacientes con distrofias. Sin embargo, con todo y que se conoce a nivel mundial, es un hecho que no se tienen los aparatos en todos los lugares porque no se le ha terminado de encontrar esa gran utilidad que debería de tener. Sin embargo, se están desarrollando ya últimamente la microscopía confocal a través de fibra óptica, que no solamente te va a ayudar a ver las diferentes capas de la córnea con la celularidad, sino que también puedes utilizar ese microscopio confocal con problemas de párpados, pacientes con ojo seco, análisis de células de Goblet, etcétera, que pudieran ayudar a hacer otro tipo de diagnósticos y no solamente los que mencioné con el otro modelo de microscopía especular. El OCT es algo que utilizamos de casi todos los días. Tiene sus ventajas, ayuda a ver diferentes alteraciones, grosores corneales, etcétera. También puede tener la utilidad de ver si somos acuciosos, observar el menisco lagrimal cuando estamos estudiando pacientes con ojo seco. No es invasivo, realmente es bastante bueno. Sin embargo, se limita ahí en donde dice limitaciones, dice exento de análisis. Quiere decir que este aparato lo único que hace es marcarte líneas y decirte esto tiene un grosor de tanto, esta lesión mide tanto, el ángulo puede ayudarte de tal forma, la herida mide de tanto. Sin embargo, ahí se queda el aparato, no te hace un análisis mayor porque no tiene un sistema computarizado que ayude a hacer el análisis. Otros estudios que se han realizado, estudios de gabinete, son meibografías que parecen ser no tan complicados, sin embargo no han terminado de entrar en el mercado, no son del uso diario, ni siquiera en las instituciones. Aparentemente pudiera ser
algo sencillo de utilizar y sin embargo no representa algo valioso para las instituciones y por eso no se adquiere. También en el caso de las interferometrías para el ojo seco, ¿no? para valorar la película lagrimal, es algo que no es tan sofisticado, sí es costoso, pero estamos entrando en una etapa de que ya no nada más analizamos la córnea, ya no nada más analizamos la capa epitelial de la córnea. Ahora, ¿cuánto mide la película lagrimal? Y de esa estamos metiéndonos en exclusivamente la capa lipídica de la película lagrimal para poder observar qué características tiene y poder hacer un diagnóstico. O sea, nos estamos yendo poco a poco a cada vez más sofisticaciones. Tal es el caso de las termografías, ¿no? Que son muy interesantes, sin embargo en México no han entrado como deberían de ser, porque tampoco se ha encontrado la utilidad tan evidente, pero se utiliza mucho en pacientes para diagnósticos de ojo seco o disfunción disfunción lagrimal. Otros aparatos que se utilizan también son aquellos que miden la temperatura de la superficie ocular y les han encontrado no solamente relación con la película lagrimal, sino con procesos inflamatorios que modifican la temperatura del globo ocular, y entonces no nada más es el proceso inflamatorio que nos puede ayudar a saber si la temperatura aumentó o disminuyó, sino la coloración del iris, café o azul, está en relación con la temperatura según algunos estudios, y lo relacionan con la presencia o no de ojo seco y el grado de ojo seco. Como les mencionaba, no nada más estamos en la capa de película lagrimal, sino nos vamos a la capa lipídica y de ahí nos ponemos a analizar el color que tiene la capa lipídica, el grosor en nanómetros que tiene la capa lipídica, para poder hablar de la alteración en el síndrome de disfunción lagrimal, lo cual lo hace sumamente sofisticado. No lo tenemos nosotros en el uso dentro de la institución, no es algo que haya cuajado totalmente, ¿no? No olvidar que hay que regresar a las bases y pudiendo tener una tirita de Schirmer, pudieras hacer grandes cosas sin necesidad de tantas sofisticaciones, observar bien el tiempo de la película lagrimal, la ruptura de película lagrimal con la lámpara hendidura y una tirita de fluoresceína, observar las características de una córnea, que si tiene una punteada representa la manifestación de una patología y una fisiopatología, y todo lo que conlleva al hacer un análisis de este tipo. Si nos vamos a la parte quirúrgica, también tenemos ciertas diferencias. Como pueden observar, en México aproximadamente de 1980 a 1995, 96, la técnica de queratotomía radiada pues tuvo todo su auge, fue el boom de la cirugía refractiva con bisturí de diamante, que primero se utilizaron los de zafiro y luego los de diamante, y que solamente necesitábamos un bisturí. Si ya era muy sofisticado, necesitábamos el de doble filo para ir de ida y vuelta, ¿no? Con la técnica americana y la técnica rusa, y nosotros mismos abríamos las incisiones para ver qué profundidad teníamos, y no teníamos que utilizar ningún aparato, sencillamente a través del microscopio abríamos la incisión y decíamos, ya está profunda, ¿no? Y si no, le falta tantito, vuélvele a pasar, ¿no? Y ahora necesitamos el OCT, necesitamos el microscopio especular, necesitamos el confocal y necesitamos cualquier cantidad de cosas para decir exactamente lo mismo que decíamos en 1980. Migramos, porque migra la tecnología, y entonces pasamos al Excimer porque tenemos que estar a la moda, teniendo ya una técnica probada, y entonces nos migramos a la cirugía refractiva con Excimer láser y empezamos a echarle tierra a la cirugía con bisturí de diamante, la cual fue bien seleccionada, fue una cirugía noble, si estaba bien hecha y bien seleccionado el paciente. Pero como llegó la nueva técnica, pues entonces todo lo que se había hecho antes estaba mal y los pacientes ya no deberían de operarse de esa forma, y entramos en el análisis del Excimer.
en donde veíamos sofisticaciones como qué es lo que está pasando cuando pasa la hoja y hace el corte, y entonces si la hoja no está correcta, las mellas de la hoja hacen que se produzcan esos daños sobre el estroma, y eso puede causar alteraciones de la agudeza visual relacionadas con la sensibilidad al contraste, bla, 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 ¿no? El Excimer obviamente entra, nos toma tiempo aprender a usarlo. No sabemos de qué se trata, nos vamos con tiento, de hecho lo hacíamos primero en un ojo y luego en el otro, hasta que ya decidimos que podíamos hacerlo en los dos y no pasaba absolutamente nada. Y dominamos la técnica, o por lo menos creemos dominarla. Tiene sus bondades, los pacientes están bien seleccionados, la curva de aprendizaje ya pasó, ¿no? Pero eso no quiere decir que tengamos todo en las manos, porque hay otros factores como la presencia de microqueratomos, ¿no? Vean, observen el año en la que se empiezan a diseñar todo esto relacionado con la amileusis, y que al doctor Barraquer, que tiene muchísimas aportaciones en oftalmología, muchas son aportaciones, otras muertitos se los han colgado olímpicamente, como el grosor mágico de las 250 micras, que él nunca lo dijo, pero que esta tecnología también va cambiando, van haciendo sus cambios en los microqueratomos, van viendo la forma de que sea más fácil de usar, que tengamos un mejor corte, menos daño a la córnea, etcétera. Y entonces cada uno va diseñando diferentes cosas especiales en estos microqueratomos con la intención de hacer el mismo efecto con el menor daño posible. Algo que es tecnología, pero que obviamente solamente nos llega el lente intraocular y nosotros hacemos el tratamiento, pues son lo que ya mencionaron en el trabajo de ingreso, que son los lentes intraoculares para miopía alta, y que también los utilizamos, y también en el momento en que llega son muy buenos. El que venía atrás no era tan bueno. El comportamiento es el mismo. Si ustedes lo observan con el paso de los años, se vuelve repetitivo, porque somos humanos y tenemos patrones de conducta, y entonces el Bake-Off era muy bueno, cuando llegó el Cachet el Bake-Off ya no era tan bueno, ahora llegó el ICL y entonces el Cachet es muy malo, y así nos vamos con la tecnología cambiando y modificando. Vamos aprendiendo y se van mejorando las cosas, pero hay que tener en cuenta que también nos estamos dejando llevar por ese tipo de cosas. En cuanto a trasplantes de córnea, ya sea lamelares o de penetrantes, o en trasplantes de endotelio, creo, desde mi punto de vista muy personal, andamos atrasadones. No se ha modificado tanto. Seguimos teniendo problemas con las interfaces, algo que está descrito desde hace 1000 años. Seguimos usando aparatitos que hacen los cortes que para la época en la que estamos se ven todavía bastante rudimentarios, como es el caso de los trasplantes de endotelio. Ahí en ese lado estamos atorados desde hace muchos años y no hemos caminado tanto. Si ustedes se ponen a ver la queratoplastia penetrante y ponen los 16 puntos y no salimos de los 16 puntos, alguna vez hablamos de 24, o hablar a sutura continua, o hablar de continua con interrumpida, pero de ahí no hemos pasado a mucho. Y finalmente, ya viene la época del femtosegundo, estamos muy animados, empezamos a usarlo, tiene sus bondades, no lo conocemos del todo, volvemos a la misma fase con la que empezamos la radiada, con la que empezamos el PRK, con la que empezamos el LASIK. Es algo muy parecido. No lo conocemos, empezamos a usar, curva de aprendizaje, encontramos bondades, la técnica de atrás no era tan buena, el comportamiento es bastante parecido con el paso de los años.